el conocimiento desde la epistemología hasta la sociedad del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento, según alguna de sus definiciones, es el acúmulo de información adquirida de forma científica o empírica. Partiremos de que conocer es aprender o captar con inteligencia los entes y así convertirlos en objeto de un acto de conocimiento. Todo acto de conocimiento supone una referencia mutua o relación entre sujeto-objeto. La visión social del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento y cuáles son sus condiciones? La epistemología se ocupa del conocimiento proposicional. ¿Qué es el conocimiento proposicional? En general se piensa que debe cumplir con 3 requisitos fundamentales para poderlo considerarlo de esta naturaleza. El primero es la creencia. Para que un sujeto conozca una proposición, debe estar convencido de ella. Esta condición es necesaria, pero es evidente que no alcanza. Si no, todas las creencias serían conocimiento. En segundo término, debemos introducir el concepto de verdad. Que una proposición sea verdadera significa que lo que se dice de ella coincide y se dé efectivamente en los hechos. El criterio de verdad utilizado en este caso es el correspondentista, también llamado aristotético. Pero, ¿qué hace distinto el conocimiento de la simple creencia verdadera? Existe el problema del valor, que nos cuestiona por qué el conocimiento es más valioso, qué lo hace más valioso. También existe el problema secundario del valor, ¿por qué algo verdadero no llega a ser conocimiento? La epistemología busca responder estas cuestiones en base a estos razonamientos. 1. El conocimiento es distinto a la creencia verdadera. 2. El conocimiento debe ser creencia verdadera más condiciones específicas que lo distinguen. 3. Hay que responder qué o cuáles son esas condiciones específicas y por qué el conocimiento las cumple y la simple creencia verdadera no. 4. La literatura epistemológica ha tomado la justificación como una condición crucial que distingue al conocimiento. La justificación es la que nos lleva de la creencia verdadera al conocimiento. 5. Entonces, para tener conocimiento, necesitamos justificación. Las visiones modernas. Nos dice que el conocimiento no es el resultado de un análisis de las proposiciones de su naturaleza, su verdad o su justificación. Afirma por otra parte que el conocimiento es de origen social. En el conocimiento social se basa en constructivismo. Los productos de la historia del hombre son resultado de las actividades humanas. Se construyen mediante el desarrollo de las cualidades y determinantes de la especie. Historicismo. En la visión de que las sociedades, los grupos y las personas son únicas, producto de su tiempo y de su espacio, irrepetibles. Por lo tanto, el conocimiento basado en leyes generales no existe, sino solo el que se produce en un tiempo y espacio específico. El debate surge en una época de definición de las ciencias del espíritu. Para Rossi, el problema del conocimiento en las ciencias se origina en la búsqueda de las dichas ciencias por una identidad propia. La diferencia fundamental radica en que mientras para las ciencias naturales el campo de estudio es, por así decirlo, ajeno al sujeto, el campo de las ciencias del espíritu no solo es más familiar, sino un mundo en el cual el sujeto pertenece y da origen. El constructivismo origina la idea de que todo lo humano es una construcción. No se puede conocer algo fuera de nosotros. La teoría del constructivismo del conocimiento parte de 2 principios fundamentales. 1. El conocimiento no se recibe pasivamente por los sentidos o por medio de la comunicación. Es un proceso, se construye activamente por el sujeto cognoscente con base a sus cualidades y capacidades.
el sujeto construye su mundo. Segundo, la función de la cognición es adaptativa. Estructura la experiencia del sujeto en función de que el sujeto construye su mundo y no se debe al descubrimiento de una realidad ontológica independiente del sujeto, sino a la eficacia de las creencias para vivir el mundo. Existen distintas variantes de constructivismo, pero todas parten de la misma premisa. Premisa constructivista. Todo producto humano es una construcción que ontológicamente no depende del mundo tal y como es, sino de las características y cualidades propias del ser humano. A esta premisa se le añade la noción de social, es decir, construccionismo social. ¿Qué es constructivismo social? Es la idea de que existe un X tal que este X es un construido socialmente. Construcción social significa la construcción de un fenómeno cualquiera como resultado de la actividad humana, particularmente de las interacciones de un grupo social. Puede ser una institución, una idea, una costumbre, una tradición. Una distinción que ayuda a sostener el constructivismo es lo ontológicamente subjetivo, cuya existencia depende de los individuos, ejemplo, la sociedad misma, y lo epistemológicamente objetivo, es decir, un constructo que a pesar de tener su sustrato en los individuos, se ha convertido en una institución y no puede reducirse a estos. Dichas instituciones tienen un origen convencional, pero no dependen de su funcionamiento de sujetos aislados, por ejemplo, las formas jurídicas o el sistema económico. El constructivismo social puede rastrearse hasta el marxismo. Marx fue el primero en poner énfasis sobre las contingencias históricas de las categorías clasificadoras y de las sociedades sobre la base del supuesto de que la conciencia del hombre está determinada por su ser social. Del constructivismo se origina la tesis lingüística, cuyo argumento es como sigue. Veremos la concepción del filósofo norteamericano Richard Rorty. Todo lo que se denomina como real depende de un lenguaje. El lenguaje es prioritario a toda práctica y producto humanos, pues determina a qué cosas podemos referirnos mediante ciertas reglas y principios. No existe nada fuera del lenguaje. La tesis de que el lenguaje tiene origen social se vincula con la tesis de que el conocimiento es proposicional. Esto es, que el conocimiento es un fenómeno lingüístico. Si esto es el caso, entonces el conocimiento debe tener un componente social determinante. Historia del conocimiento. La influencia de la historia en la filosofía de la ciencia. Los estudios históricos sobre la ciencia tendrían una influencia importante. Sin embargo, la filosofía de la ciencia no se modificó sustancialmente, sino que integró argumentos históricos a los viejos problemas filosóficos, dejando intactas cuestiones sobre justificación, decisión racional de teorías o criterios de evaluación, aceptando, si acaso, cierta contingencia en los criterios debido a los contextos históricos, incorporando lo que Burian distingue como un historicismo mínimo. Geer se pronuncia por reconocer la importancia de la historia a partir de tres funciones de la historia en la filosofía de la ciencia. Primero, desarrollo de la historia interna de las ideas a partir de su cronología y relaciones lógicas. Segundo, la historia como desarrollo de la práctica, es decir, cómo ocurren ciertos hechos en la historia o bien cómo algo llegó a ser lo que es. Tercero, como recurso argumentativo en tanto historia de evidencias empíricas o bien en el sentido como ejemplo histórico para apoyar un argumento. El papel de la historia la limitaba hasta una dimensión que le escapa, a saber de la estructura lógica y matemática de la ciencia. ¿Cómo argumentaría Popper? No importa cómo es el científico, llegó a ciertas conclusiones, o cómo hizo el descubrimiento, así este haya sido casual, en relación con algún suceso psicológico, lo que importa es que el producto por sí mismo tenga una coherencia interna mediante una estructura lógico-racional.
Se puede reconocer dos maneras de analizar la ciencia. Una que se había consolidado en la filosofía de la ciencia sustentada en el análisis lógico, y otra que se concentraba en los factores sociales externos en los que se desarrollaba la ciencia. Esta última línea de análisis daría origen a una serie de trabajos sociales sobre la ciencia que romperían con aquella visión de ciencia pura, autónoma, realizada por hombres solitarios que rigen su proceder bajo la racionalidad lógica. La historia se incorporó gradualmente a la agenda de trabajo de los filósofos de la ciencia, pero sin dejar claro cuál era su papel como disciplina. Por ejemplo, para Laudan, la historia de la ciencia solo es verosímil si puede incorporar la dimensión cognitiva, es decir, si puede explicar la función de la historia en la lógica de la ciencia. Laudan reconoce que el papel descriptivo que juega la historia dentro de la explicación sobre avance y desarrollo de las teorías científicas puede probar la visión positivista de una ciencia pura está equivocada en el sentido de que Kant afirma que la historia puede enseñarnos lecciones. Esto es que en efecto el avance científico no es uniforme. La historia de la ciencia ha mostrado que existen controversias en cuanto a la decisión entre teorías rivales, pero de la misma forma Laudan se separa de posturas como la de Butterfield, que niega que haya patrones generales en la historia del avance y descubrimiento científico. Para Geer es fundamental responder no solo cómo es que la historia puede incorporarse o mejorar el trabajo del filósofo de la ciencia, que parte de los supuestos positivistas, sino mostrar que como disciplina puede en efecto jugar un papel explicativo en el desarrollo de la ciencia. ¿Cómo hemos de considerar a la ciencia como disciplina dentro de la evaluación y explicación del curso de avance científico? La historia del descubrimiento científico ha mostrado que en efecto la ciencia no es una disciplina pura, cuyo avance carezca de conflictos. Pero dichos conflictos son, sin embargo, conflictos internos que incorporan la labor historiográfica para hacer evidente las controversias que se generan en el interior. El producto científico no es el resultado de una tarea continua y armoniosa, es más bien el final de una cadena de conflictos entre teorías, principios explicativos, experimentos, etc. Burian tiene una propuesta interesante. 1. Para determinar apropiadamente el grado de soporte de las afirmaciones teoréticas es necesario emplear inputs concernientes al orden temporal en el que las hipótesis fueron hechas, las teorías desarrolladas y los experimentos hechos. 2. Es necesario emplear inputs históricos adicionales en relación con el conocimiento de fondo dentro del que se desarrolló la teoría y experimentos tuvieron lugar, es decir, la referencia en otras teorías aceptadas y el conjunto de conocimientos al que los científicos tienen acceso en un tiempo t. 3. Los estudios históricos tienen un papel esencial en la revisión de las visiones filosóficas corrientes acerca de cómo se construye racionalmente la estructura lógica que sustentan las teorías. Burian toma una posición que no puede considerarse en estricto sentido media, pues si bien incorpora el espíritu historicista al concebir la evaluación y reconstrucción racional de las teorías como un proceso histórico, introduciendo, digamos, una historiografía de la práctica científica. Se puede resumir la postura de Burian como sigue. Hay ciertos problemas con la reconstrucción racional de la filosofía de la ciencia clásica, puesto que la historia ha mostrado que hay más de una forma para reconstruir racionalmente las teorías de una manera plausible. Dichos problemas se pueden resolver considerando distintas dimensiones de la práctica científica, desde la aceptación de su naturaleza histórica a partir de clarificar las nociones de racionalidad que asuma el análisis. Esto puede resumirse como sigue. Toda reconstrucción racional es relativa a un fin o meta específico. En el caso de la ciencia, este fin es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad
para el logicista se da en virtud de los contenidos de las teorías y las evidencias a su favor, de manera que la decisión y por tanto la reconstrucción tiene su base en el mayor contenido de verdad de la teoría. Contexto de decisión. Tiene que ver con controversias en donde se pone en cuestión si se ha de elegir entre tal o cual teoría. La cuestión es de difícil solución en tanto entran en juego distintos factores, por ejemplo, el conocimiento previo sobre los procesos y aspectos teóricos en la disciplina, o bien pueden estar influenciados por el desconocimiento de ciertos factores. Junto con esto tenemos el contexto de evaluación. Los asuntos propios de la evaluación han sido tradicionalmente guiados por un principio aislado. Sin embargo, los hallazgos a los que la historia permite acceder muestra que más bien hay otros factores en relación con la evaluación que tienen que ver con la verosimilitud y el soporte con que cuenta tal o cual teoría, considerando los éxitos y fracasos en el pasado de marcos teóricos y teorías aceptadas. El contexto evaluativo contiene dos ámbitos: el epistemológico, que estima el contenido de verdad sobre las afirmaciones, tal y como se sustenta en la evidencia disponible; el metodológico, que evalúa la utilidad científica de enunciados y procedimientos de acuerdo a su efectividad pasada y lo que han aportado en su estado actual. Como conclusión, Burian considera que el papel de la historia como una herramienta fundamental en la evaluación y reconstrucción de la ciencia, la noción de resemblanzas de las teorías que pretende sustituir a la de reconstrucción, supone incluir la historia de las teorías y las prácticas científicas que llevan a los productos terminados. Es pues una historiografía de las prácticas científicas como un todo que, sin embargo, parece no tener lugar para las influencias externas en las que se sostiene el historicismo fuerte. Uno de los trabajos que marcó un parteaguas en la concepción de la ciencia y en cómo se harían los trabajos sociales sobre esta es el hecho por Thomas Kuhn a partir de su obra La estructura de las revoluciones científicas. Sin embargo, para Kant, si bien la historia permitía un acercamiento al funcionamiento de la ciencia y al cambio, no había que perder de vista que ambas disciplinas deberían permanecer autónomas y solo habría una relación de interdisciplinariedad, pues la principal diferencia entre ambas radica en sus objetivos, es decir, el tipo de pregunta que se hace el historiador y el filósofo de la ciencia. Mientras que la historia se ocupa de una reconstrucción de hechos en el tiempo donde el esfuerzo está en la plausibilidad y comprensibilidad de los acontecimientos del pasado, es por tanto una empresa explicativa. Por su lado, el filósofo de la ciencia trata de llegar a generalizaciones explícitas y de validez universal, verdaderas en todo tiempo y lugar. En resumen, que lo que hoy se considera como no científico posiblemente sí lo fue en otro momento, bajo condiciones y concepciones totalmente diferentes a las actuales. Es decir, Kant recoge una lección que se puede expresar de la siguiente forma: historizar los modos de pensar y analizar de la filosofía, relativizándolo, haciéndole ver la dependencia histórica que guarda todo tipo de pensamiento que se asume como absoluto respecto a las particularidades, condiciones de las que surge. Análisis social del conocimiento. En cuanto a los trabajos sobre la ciencia, hay una distinción clásica que toma un lugar central gracias al positivismo lógico y que divide la ciencia en dos contextos, de descubrimiento y justificación. El primero es un contexto histórico-social en el que se ubica la práctica científica, son los aspectos económicos y políticos sociales en su entorno. El contexto de justificación
es la caracterización lógica matemática de la ciencia como estructura formal que es independiente de cualquier tipo de influencia, en tanto empresa epistémica sistemática y consistente, cuyo desarrollo era acumulativo y continuo, en tanto estaba ligado a teorías, experimentos y descubrimientos. La historia se definió en virtud de tres funciones en relación con la ciencia. 1. La historia interna de las ideas a partir de su cronología y relaciones lógicas. 2. La historia externa como desarrollo de la práctica, es decir, cómo ocurren ciertos hechos en la ciencia o bien cómo algo llegó a ser lo que es. Y 3. Como recurso argumentativo en tanto historia de evidencias empíricas o bien en el sentido de cómo un ejemplo histórico para apoyar un argumento sobre el desarrollo de la ciencia. Una de las contribuciones de Kant: la ciencia no es continua y que solo es acumulativa en sus periodos normales, que eventualmente se enfrentan a anomalías que pueden desencadenar crisis que llevan a revoluciones en donde cambian profundamente no solo las formas de hacer ciencia, sino la forma en que percibimos el mundo. Para Kant, el paradigma no solo constituye los periodos de ciencia normal, debe ser capaz también de inducir cambios y ofrecer novedades. El paradigma bien puede resultar constrictivo en tanto no predice anomalías, pero a la vez habilita en tanto tampoco las prohíbe. Para Kant, el descubrimiento tiene una estructura propia. Dicha estructura se caracteriza por oponerse a la tradicional visión del descubrimiento como un momento genial que puede ser ubicado en un momento y lugar preciso en donde las preguntas quién y cuándo pierden relevancia. Ahora bien, el descubrimiento, nos dice Kant, inicia con una anomalía, tomando conciencia de que la naturaleza ha violado en alguna forma las expectativas sobre el paradigma. Cuando un evento no es predicho ni es explicable en relación con la taxonomía vigente. Sin embargo, esta toma de conciencia puede ser mucho más compleja e intrincada de lo que parece y depende en buena medida de una serie de experimentos y discusiones previas a la posibilidad de poder afirmar que se ha descubierto algo. Cuando la anomalía viola profundamente un paradigma, inicia el proceso mediante el que surgirá uno nuevo. Sin embargo, el surgimiento de este nuevo paradigma no es para nada lineal o claro. Es justamente la consecuencia de un periodo de crisis en el que se hace evidente que algo va mal con la investigación normal y que suscita reacciones de inseguridad profesional, pues precisa de una destrucción a gran escala del paradigma anterior. Surge entonces la necesidad de un nuevo paradigma que implica el abandono total o parcial del viejo a favor del nuevo y en aras de resolver ese rompecabezas de forma satisfactoria, en donde se tiene que elegir entre modo de vida incompatibles, en donde hay un conflicto entre paradigma que revela la anomalía y que más tarde la vuelve legal. Chapin argumenta que la ciencia debe ser entendida como una actividad históricamente situada, debe ser entendida en relación con los contextos en que se desarrolla, es decir, como producto de una práctica colectiva. No hay una distinción entre factores intelectuales como ideas y conceptos, métodos o coherencias y factores sociales como formas de organización, influencias políticas, institucionales, etc. Que estos procesos no son externos a la ciencia, considerarlos así es limitado. La distinción entre social y político y verdad científica es ella misma un producto cultural, una ontología. Frecuentemente se ha argumentado cierta oposición entre lo social y lo racional. Para Chapin no hay una distinción sino una relación continua entre lo social y lo racional, por lo que hay una relación fundamental entre la historia, la sociedad y la ciencia.
Lo anterior le permite llegar a Chapin a las siguientes conclusiones: que el significado de interior y exterior no es intrínseco sino cultural. La ya mencionada afirmación de que no hay una distinción entre lo social y lo racional establece que los criterios de evaluación y justificación son culturales. Si esto es así, imponer nuestras categorías, nuestro discurso, afecta directamente el análisis de la ciencia a través del tiempo, lo que trae problemas metodológicos y epistemológicos. De esta forma, la ciencia es una práctica más dentro de muchas otras que generan conocimiento, por lo que no tiene un lugar privilegiado por sí misma. Hay que destacar el proceso histórico mediante el que la ciencia obtiene su estatus como un ítem cultural relevante a través de la confrontación. De acuerdo con esto encontramos no solo que interno y externo se constituyó como una categoría que, de acuerdo a ciertos compromisos ontológicos y metafísicos sobre qué es la ciencia, delimitó parte del trabajo en historia y sociología. Entendiendo la revolución científica como una reordenación fundamental de los modos de pensar, el mundo que supone un cambio radical en las categorías fundamentales del pensamiento, es una redefinición a priori de los objetos de investigación científica y filosófica. Pero ¿en qué sentido no hay un cambio de este tipo? Para Chapin no se trata de ideas flotando libremente en el espacio. Para comprender lo que quiere decir, hay que tener en cuenta que esos sistemas de pensamiento son prácticas humanas concretas con una lógica y dinámica propia que se plasman en el mundo. El pensamiento es la abstracción de esas prácticas. La otra pregunta fundamental de Chapin es ¿cómo se obtiene el conocimiento? La relación establecida entre las ideas y prácticas propiamente epistémicas necesitan una apreciación, en palabras de Chapin, mucho más activas y pragmáticas, en donde estas ideas se tienen que construir y justificar laboriosamente, incluso desarrollarse a partir de visiones divergentes sobre los métodos para lograr esa tarea. De la historia a la sociología, las relaciones entre historia y sociología y conocimiento. Las evaluaciones en una comunidad son producto de tradición, autoridad y educación. No son arbitrarias y por ello que la producción del conocimiento debe entenderse ampliamente ligada a los procesos sociales de transmisión y reproducción, en donde dichos procesos no están totalmente regidos por reglas sistemáticas y racionales, sino que son además un acto de entrenamiento y educación que generan compromisos importantes y principios de conservación. Así, la racionalidad, la objetividad y la verdad son normas socioculturales en el sentido del juego del lenguaje y forma de vida. La ciencia se distingue por tener una lógica y principios propios que la hacen relativamente autónoma, pero que al estar dichos principios y esa lógica sostenidos y estructurados a la vez que la estructuran en prácticas y relaciones interpersonales, es que una sociología depurada de la ciencia puede aportar aspectos novedosos al análisis de las estructuras lógicas de los productos científicos. El concepto de campo pone el énfasis sobre las estructuras que orientan las prácticas y su eficacia se da y se observa en una escala microsociológica en la que se ha situado muchos de los trabajos sobre la ciencia. Esta filosofía se considera en los conceptos de habitus, campus, capital, cuya piedra angular es la relación de doble sentido entre las estructuras objetivas. Se opone radicalmente a los presupuestos antropológicos inscritos en el lenguaje en el que los agentes sociales y muy especialmente los intelectuales por lo general suelen confiar para rendir cuentas de la práctica
La relación campo-hábitus permite ver en qué sentido las interacciones están estructuradas a la vez que son estructurantes. Una serie de interacciones sostienen y reproducen una serie de logros acumulados a través del tiempo que constituyen el patrimonio de la ciencia y que se expresa en sus adquisiciones como la formación y la formulación de principios generales como teorías y explicaciones. El sentido en que se entiende a la ciencia como fenómeno social es que ella consiste en una práctica que se inserta en un conjunto de prácticas colectivas interconectadas que en distintos niveles ejercen entre sí cierto efecto que influye en su desarrollo, en que ha de considerarse como el fin de dicha práctica y en la práctica misma. Como podemos ver, el conocimiento ha tenido un sinnúmero de significados y conceptos a lo largo de la historia. Es tan interesante que sigue siendo tema de estudio para los filósofos de nuestra época. Es por esto que es necesario seguir estudiando la epistemología para comprender y contribuir con la ciencia en este maravilloso camino del conocimiento, el cual abre todo tipo de puertas en este universo tan maravilloso.